Buenos días. Gracias a todos y a todas por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Los asuntos acordados en Consejo de Gobierno los daremos por reseña. Me voy a referir a uno de ellos, que tiene que ver con la situación de la pandemia. Básicamente, la convocatoria de hoy tiene tres apartados, como siempre. Uno, hablar de la situación epidemiológica. En segundo lugar, hablar de las decisiones que hemos adoptado en el Consejo, en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se ha celebrado esta mañana a las 8 de la mañana. Y, en tercer lugar, hablar de las decisiones del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con la pandemia. Me van a permitir, como siempre, que mis primeras palabras sean unas palabras de pésame, de condolencias a todas aquellas personas que durante esta pandemia han perdido a un ser querido, bien sea por la COVID-19, bien sea por otro motivo, y que han tenido que estar sometidas a una serie de restricciones que no les han permitido despedir a esos seres queridos como a ellos les hubiesen gustado. En segundo lugar, me van a permitir también que les desee a todas aquellas personas que, estando infectadas por el coronavirus y estando enfermas por la COVID-19, estén ahora mismo en alguno de nuestros hospitales o en sus domicilios, pues desearles una pronta y completa recuperación. Y, en tercer lugar, decirle gracias a la sociedad extremeña, gracias con mayúsculas, gracias por haber conseguido ese trabajo colaborativo, que nos ha permitido que hoy podamos tener por ejemplo, de la población vacunada completamente más de un 91% de nuestra población vacunable, o tener vacunada con pauta completa a un 82,46% del total de la población extremeña. Son dos datos muy significativos de lo que está significando el programa de vacunación, Gracias también por haber acudido a los cribados y seguir acudiendo a los cribados. Gracias por haber colaborado en los rastreos para poder llegar a esta situación. Gracias porque mayoritariamente se han cumplido las normas. Gracias a los hosteleros, gracias a los sectores del comercio, gracias al sector primario, gracias al sector de los empleados públicos, gracias a tantos sectores que han permitido que a día de hoy podamos haber hecho este trabajo colaborativo que, sin duda ninguna, creo que hemos funcionado como sociedad, y seguro que esto nos permite que podamos responsabilizarnos aún más para el futuro, para saber convivir con el virus, que nos va a acompañar durante bastante tiempo y que, sin duda ninguna, no queremos ni enfermar nosotros ni que enfermen las personas que están alrededor de nosotros, Y, por tanto, de la misma forma que lo agradezco, de la misma forma pido responsabilidad, sigo pidiendo responsabilidad para afrontar una nueva etapa en esta pandemia, pero sin duda ninguna que tiene que estar llena de responsabilidad para poder, insisto, que podamos aprender a vivir con el virus, con bastantes menos restricciones, como explicaré ahora, pero viviendo con un nuevo inquilino en nuestra sociedad que sigue haciendo daño y que, por lo tanto, nuestro objetivo ahora mismo tiene que ser controlarlo. Y gracias a los profesionales sanitarios. Gracias por traernos hasta este sitio, por cuidarnos en todo momento,
por haber sido capaces de desplegar lo mejor de sí mismos, atendiendo a los pacientes cuando son pacientes y atendiendo a las personas que, no siendo pacientes, han requerido de medidas de protección o han requerido de la vacunación. Hoy daremos una incidencia acumulada a los 14 días de 55 casos por 100.000 habitantes y de 25 casos por 100.000 habitantes a los 7 días. Estamos en una situación muchísimo mejor que estábamos hace una semana. Cierto que con una tendencia en los indicadores a un cierto enlentecimiento de esa reducción de las cifras de incidencia. No estamos reduciendo la incidencia como hemos reducido en los últimos días, pero con unos indicadores favorables, indicadores como la razón de tasas, que está en un 0,47, por debajo del 0,50, con lo cual la incidencia seguirá bajando en los próximos días. Y también con una mejora significativa en el número de personas ingresadas. Hace pocos días estábamos en el entorno de las 100 personas ingresadas. Hoy estaremos alrededor de las 45 personas ingresadas aproximadamente. También reduciendo el número de personas, afortunadamente, que están en UCI, a pesar de que las personas que están en UCI siguen sufriendo mucho y tienen unas estancias muy prolongadas, pero hoy daremos 8 personas ingresadas en nuestras UCI, una persona menos que en el día de ayer, aunque todos estos datos espero que se consoliden a lo largo del día y de las revisiones que hace Salud Pública, ¿no? Seguimos haciendo bastantes pruebas diagnósticas de infección activas. Estamos haciendo diariamente alrededor de 2.500, 2.400 pruebas diagnósticas de infección activa, ya con unos índices de positividad muy bajos, de 2,8%, lo que significa que con ese número de pruebas estamos diagnosticando toda la infección que tiene la sociedad, ¿no? Saben ustedes que por debajo del 5%, que es el objetivo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, los indicadores son favorables. Bien, con esta situación, decirles que en el día de hoy daremos de los indicadores cuantitativos en las cifras de epidemia, de esos indicadores cuantitativos, decirles que los indicadores de ocupación, tanto hospitalaria como de UCI, estarán en unos niveles o de nueva normalidad o muy cercanos a nueva normalidad, según el semáforo vigente. Y del resto de los indicadores, decirle que las incidencias acumuladas a los 7 días están en unos niveles bajos, tanto en población general como en mayores de 65 años, y siguen estando, en cierta medida, en unos niveles medios de riesgo las incidencias acumuladas a 14 días. Por lo tanto, por indicadores cuantitativos y fijándonos en un semáforo que estaba diseñado para una época de la pandemia donde no había personas vacunadas y donde el objetivo era la mitigación del virus, estaríamos en sentido estricto en un nivel de alerta 1. No obstante, los indicadores cualitativos, eso que nos miden las tendencias, por todo lo que les acabo de contar en la primera parte de mi intervención, razón de tasas, crecimiento potencial del virus, velocidad media de crecimiento a los 7 días, ingresos hospitalarios y reducción de esos ingresos hospitalarios, tenemos una evolución absolutamente clara gracias a la participación de la ciudadanía extremeña en el proceso de vacunación. Por lo tanto, y como preámbulo, decirles que siempre que se hace frente a una epidemia de estas características, las epidemias tienen como 3 grandes
fases. Una primera fase, que es la fase de contención del virus, es decir, el virus está con nosotros y lo que hay que hacer es contenerlo. Eso se hace durante las épocas en las que, como nos encontramos en este momento, la transmisión comunitaria está controlada y lo que se dan son brotes que hay que atajar. Por lo tanto, estaríamos en una fase de contención. Hemos vivido durante muchos meses en una fase de mitigación del virus, porque había transmisión comunitaria descontrolada y estábamos en una fase de mitigación del virus. Pues bien, para esa fase de mitigación del virus, el semáforo que teníamos era apropiado y ha tenido muchísima utilidad. Y si viviésemos una fase de mitigación, tendríamos que volver a una cosa parecida a ese semáforo que hemos tenido. Sin embargo, en la fase en la que estamos ahora mismo, que es una fase de contención, de controlar los brotes, una fase de contención de abordar la pandemia, el semáforo con el que nos dotamos el pasado día 6 de mayo de 2021 no es todo lo fiel que requiere una situación de contención. Esto me lleva a que les comunique que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en sesión ordinaria, en el día de hoy, ha adoptado un primer acuerdo, y ese primer acuerdo significa dejar sin efecto el semáforo aprobado el día 6 de mayo del año 2021. Por lo tanto, primer acuerdo, dejar sin efecto el semáforo del día 6 de mayo del año 2021. En ese mismo acuerdo de Consejo de Gobierno, también decirles que, por lo tanto, puesto que ya no mantenemos vigente ese semáforo, levantamos las medidas del nivel de alerta 1 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El segundo acuerdo que se ha adoptado hoy en el Consejo de Gobierno, el segundo de los acuerdos, es adoptar con carácter general la eliminación en la obligatoriedad de aforos y de horarios. Por lo tanto, las actividades tendrán los horarios que les permitan, por las licencias de apertura o por cómo estén autorizados esos locales, sean de cualquiera de los sectores productivos. Se eliminan los horarios. Se eliminan la obligatoriedad de los aforos. Eso sí, existe la obligatoriedad de seguir acogiéndonos a las 6M. Pero ya no tiene que ser vivido por la sociedad extremeña como una obligatoriedad. Tenemos que interiorizar la regla de las 6M para poder convivir con el virus. Es, si me permiten, un gesto de libertad para poder vivir libre del virus. Tenemos, por lo tanto, que seguir con la utilización de mascarillas, con las distancias de seguridad, con el lavado de manos, con favorecer el pago online, con evitar las aglomeraciones, con espacios interiores ventilados, con espacios interiores menos ruidosos que los que teníamos, con rutinas que debemos incorporar a nuestra vida, que han venido para quedarse una larga temporada con nosotros. Por lo tanto, no son medidas
en sentido estricto de intervención. Son medidas que la sociedad, una sociedad madura, debe adoptar como propias. Sí les digo que en lo que saldrá hoy publicado en el Diario Oficial de Extremadura y, por ende, entrará hoy en vigor, aunque no obligamos ya a aforos, en el interior recomendamos, por razones de que hay que cumplir las distancias de seguridad, lo que recomendamos es que los aforos en el interior, para poder cumplir con esas medidas de seguridad, no sean mayores del 80%. Pero, evidentemente, igual que recomendamos que las mesas sigan siendo de 10 en interior y en exterior, pero ya no obligamos a que las mesas sean de 10, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad, siempre que se utilice la mascarilla la mayor parte del tiempo, siempre que hagamos una higiene de manos de la forma más adecuada. E insisto en una de las medidas más importantes: si tenemos síntomas, si creemos que somos contactos estrechos, lo primero que tenemos que hacer es autoaislarnos y ponernos en contacto con el sistema sanitario. Por lo tanto, esa es la medida de me quedo en casa, que es esa sexta M que es muy difícil en algunas ocasiones de entender. A esta situación le acompañarán una serie de medidas que ya no serán medidas normativas, serán medidas de planificación para preservar a las personas más vulnerables. Por lo tanto, les anuncio que estamos trabajando ya en un plan de seguridad de las residencias de personas de edad, así como un plan de seguridad de pacientes en el entorno sanitario. Aunque es verdad que hemos mejorado también en las residencias de mayores. A día de hoy, las residencias con brotes son 8, frente al doble que teníamos hace pocos días. Lamentablemente, tenemos que comunicar que han fallecido en esta quinta ola 76 personas que residían en nuestros centros residenciales, frente a los 160 o a los más de 160 residentes que estaban infectados hace una semana. Cuando daba esta rueda de prensa, hay 43 residentes positivos en este momento y 4 trabajadores positivos. No podemos hablar, no creo que debamos hablar en sentido estricto de nueva normalidad. Debemos hablar de acostumbrarnos a convivir con un virus que ojalá que desaparezca, pero que sigue estando con nosotros, que estamos muchísimo mejor preparados, que el sistema sanitario va a seguir conservando sus capacidades y su elasticidad por si tiene que hacer frente a situaciones que no deseamos, que vamos a seguir haciendo cribados, que vamos a seguir rastreando, porque de lo que se trata ahora es de controlar esos brotes en esta fase de contención, pero sin duda ninguna creo que en este momento también por el propio comportamiento de la sociedad es oportuno que insistamos en la regla de las 6 M's frente a galimatías de aforos, de horarios, que creo que ya no están conduciendo a nada, pero esto no significa que esto se haya acabado, ni mucho menos. Esto no se ha acabado, pero estamos en una situación bastante mejor que nos permite hacer una flexibilización de todas esas medidas. Les decía que no le llamo nueva normalidad, y no le llamo nueva normalidad porque acabamos de derogar el acuerdo de 6 de mayo, por lo tanto difícilmente le puedo llamar con esa nomenclatura a algo que no ha ocurrido. Y porque si ustedes ven el DOE del 6 de mayo,
verán que las medidas que estamos proponiendo desde el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura son más laxas que las medidas que venían en el anexo de nueva normalidad, donde se hablaban, por ejemplo, de aforos del 75%. Por lo tanto, no diré que esto es una nueva normalidad, sí diré que hemos conseguido el objetivo en el trabajo colaborativo y ahora el Gobierno de la Junta de Extremadura seguirá muy preocupado y ocupado de controlar la pandemia, de controlar todos esos brotes, pero evidentemente iremos también desescalando en los próximos días. Ya comunicaremos niveles de incidencia y no comunicaremos diariamente datos tan detallados. Procederemos también a ir desescalando mis ruedas de prensa. Creo que la sociedad ya puede vivir con las herramientas que les hemos proporcionado durante todo este tiempo y que han servido, que es la de las 6M, y que no tiene que salir el vicepresidente de la Junta de Extremadura cada miércoles a decirle a los extremeños cómo tienen que vivir. Ya es un gesto de responsabilidad de la sociedad extremeña. El sistema sanitario estará aquí para lo que vayamos necesitando, pero decirles que al mismo tiempo que flexibilizamos todas estas medidas, flexibilizaremos también la información con respecto a toda la pandemia. Transparencia toda la del mundo, que la seguiremos teniendo. Control todo el del mundo, que lo seguiremos teniendo. Pero, evidentemente, también tiene que haber una desescalada informativa que se producirá en los próximos días y de la que ustedes estarán informados. Sigo apelando a la vacunación. Apelo, por supuesto, a la responsabilidad. Es muy duro vivir esta infección. Es muy duro vivir esta infección en cualquiera de sus versiones. Por lo tanto, cuidémonos, protejámonos con las herramientas que se han mostrado científicamente válidas, que es, estando vacunados en el porcentaje en el que vamos, con una dosis de sensatez, de sentido común y de responsabilidad, haciéndonos caso de las 6M, seguro que conseguimos ser una sociedad muchísimo más libre. Por último, informarles del principal acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Afecta al deporte profesional. No hay límite de aforos en el deporte al exterior. Sí se tienen que cumplir con las medidas de seguridad. Y en el interior, al menos durante el mes de octubre, mantendremos un aforo máximo del 80%. Como sociedad, estaré siempre eternamente agradecido por todo este esfuerzo colectivo, de verdad. Aunque aparezcan imágenes de gente que se salta las restricciones o que se han saltado las restricciones, es una mínima parte de la sociedad. Y ahora, como siempre, todo depende de nosotros y de nosotras, de la sociedad en general. La pregunta a la que tenemos que respondernos es si merece la pena vivir libre de este virus, que yo creo que la respuesta es que sí. Y para vivir libre de este virus están dos herramientas fundamentales: cumplir con las 6M y la vacunación. Y a eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Agradezco el esfuerzo de responsabilidad y le pido disculpas a los sectores que se hayan podido ver más afectados durante todo este tiempo. Las restricciones eran absolutamente necesarias. Cuando se les han explicado, los han entendido. Y ahora viene el tiempo de la recuperación social, viene el tiempo de la recuperación económica, pero también viene el tiempo de la responsabilidad de una sociedad madura. Preguntas.
Consejero, ¿nos podría recordar las 6 M's, aunque las ha dicho ya? Las 6 M, sí. En reiteradas ocasiones. Lavado de manos, metros, el 1,5 metros de distancia. Si tengo síntomas y creo que soy contacto, me quedo en casa, es la tercera M. Más ventilación en interior. Menos aglomeraciones y grupos burbuja, no sé cuántas llevo. 5. Me queda la sexta. Las mascarillas, perdón. Es tan evidente que... Mascarillas, más ventilación, metros de distancia, me quedo en casa si tengo síntomas, grupos burbuja, lavado de manos. Sí. Guardando la distancia de seguridad, obviamente. Sí, a mí me gustaría saber si la tercera dosis al final va, por la evolución que vamos teniendo, va a ser aplicable a más colectivos vulnerables e incluso si se va a llegar a, como se ha podido hablar, que anualmente, igual que con la gripe, a lo mejor haya que vacunarse, sobre todo los colectivos vulnerables. No hay evidencias todavía de eso. No hay evidencias de eso. La ponencia de vacunas trabaja en una revisión continua de las evidencias y nos va comunicando a las comunidades autónomas a través de la estrategia de vacunación dónde tenemos que poner la tercera dosis. Hasta ahora lo aprobado y decirles que a día de hoy hemos administrado 10.552 terceras dosis en la Comunidad Autónoma de Extremadura. A esas personas que son más vulnerables. Si mañana la ponencia de vacunas encuentra evidencias que hay que vacunar además a otro grupo de población, pues nosotros iremos a vacunar a ese otro grupo de población. Y desde luego estamos esperando la vacunación de la edad pediátrica. Pero la vacunación de la edad pediátrica, insisto, no creo que antes de final de año tengamos evidencias suficientes para ello. Yo quería saber cuándo se va a empezar a vacunar de la gripe aquí en Extremadura y cómo se va a compaginar esa vacunación con las terceras dosis de las vacunas contra la COVID o incluso de la vacunación de los descolgados del coronavirus. Dependemos también de la ponencia de vacunas, pero creo que será a lo largo del mes de octubre cuando empecemos a vacunar. Lo digo porque nosotros estamos también adscritos al convenio marco del INGESA y, por lo tanto, dependemos también, para decirle el día exacto de octubre en el que empezaremos, dependemos de cuándo nos sirvan las dosis, simplemente. Y con respecto a la otra pregunta que usted dice, la ponencia de vacunas ya se ha pronunciado, dice que no pasa nada por simultanear las dosis de vacuna de la gripe y vacuna de la COVID, con lo cual, pues en principio, no tendríamos ninguna limitación. En todo caso, ¿se vuelve a recomendar este año que la gente se vacune de la gripe mayoritariamente? Sí, lógicamente, claro. Sí, por supuesto. Sí, bueno, el año pasado tuvimos un año, la temporada pasada, no el año pasado, porque también la temporada cogía parte de este año. La temporada pasada estuvimos más libres del virus de la gripe. Sospechamos que en buena parte fue por las 6 M, pero también es verdad que pudo haber otro factor, y es que en ese momento el ecosistema lo ocupaba el coronavirus. Y en el ecosistema de los virus, cuando un virus ocupa mucho espacio, deja poco espacio para otros virus, y pudiera que hubiese pasado eso con el virus de la gripe. Por lo tanto, sí, claro, sigo recomendando y se sigue recomendando la vacunación masiva de la gripe estacional. Quería preguntarle sobre otra cuestión. ¿Se ha Sí. aprobado en Consejo de Gobierno el decreto que desarrolla la ley de la eutanasia en Extremadura? Sí, está aprobado. ¿Y para cuándo estará ya la Comisión de Garantías? La Comisión de Garantía está operativa ya. Lo que pasa es que necesitábamos darle un marco jurídico no solo a la Comisión de Garantía. En el decreto que hemos aprobado hoy, lo que viene a regularse de la ley para ayudar a morir
es tanto la Comisión de Garantías como el registro de objetores de conciencia por parte de los profesionales. Y el registro de objetores de conciencia lleva unos niveles de protección, que en los estudios jurídicos que se habían hecho recomendaban que se tramitase en forma de decreto. Por eso se ha tardado un poco más. Quiero decirles que no hemos tenido ninguna incidencia en pérdidas de derecho durante todo este tiempo y que en 7 días, como dice el texto que saldrá publicado del decreto, en 7 días tendrán la resolución de este que les habla para el nombramiento de los miembros de esa comisión de garantías. Digo que no ha habido ningún problema en la aplicación del derecho porque no tenemos constancia de que haya ningún registro por escrito del deseo de ninguna persona. Sí ha habido personas que se han interesado en ese derecho, pero no ha habido un registro por escrito. Y entre que se registra por escrito y lo tiene que ver y la solicitud la ve la Comisión de Garantía, pasan entre 20 y 40 días aproximadamente. Primero hay que designar médico responsable, que el médico responsable resuelva, que se le proporcione toda la información a la persona, que la persona se le deje elegir libremente. En fin, creo que todavía, aunque se hubiese registrado alguna solicitud para acogerse a ese derecho, hubiésemos podido responder de forma muy adecuada, aunque no teníamos todavía desarrollado el decreto de desarrollo de esa ley. Con lo cual, bueno, yo creo que como nuevo derecho que es, nos alegramos de que ya esté completamente desarrollado este tema en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y lo que invito a la ciudadanía es que hagan expresión anticipada de voluntades. Que hagan expresión anticipada de voluntades. Eso que llaman o que mal llaman el testamento vital. Yo creo que es muy importante que las personas, antes de que podamos dejar de decidir por nosotros mismos, le facilitemos la vida a los nuestros, diciéndole lo que queremos, lo que deseamos, lo que no deseamos. Es un gesto que yo creo que descarga mucho a las familias y al entorno más cercano. Por lo tanto, invito a los extremeños y a las extremeñas que, por favor, expresen sus voluntades de forma anticipada, porque yo creo que eso nos va a permitir que podamos acceder a los derechos de nueva generación, como son estos, a poderlo hacer de una forma más libre, ¿no? Difícilmente se puede llegar a una elección libre cuando no tienes capacidad de decidir y encima no has nombrado a nadie que decida por ti. Esa es la situación más complicada de todos, ¿no? Y por lo tanto yo a lo que animo, si algo tiene de bueno este derecho que se ha puesto en marcha, es que obliga a que la gente decida antes de poder dejar de decidir. Yo creo que ese sería el objetivo más importante, ¿no? Consejero, otras 2 cuestiones. Ha dicho que esta tarde se publicará en el DOE. Entiendo que esta medida, este nuevo cambio, se ha solicitado ya la autorización al TSJ o no. No hace falta. No. Con las flexibilizaciones que tiene no vulnera ningún derecho fundamental. Se le comunicará a la sala, lógicamente, pero una cosa es la comunicación a la sala y otra cosa distinta es que tengamos que esperar. Aquí no hay que esperar nada. Esto no se manda al TSJ más que para comunicación. Perdón, no TSJ, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y otra cuestión, cuando dice que en el interior, en eventos deportivos, el 80% del aforo, ¿eso es obligación, no recomendación? Es obligación para la liga profesional. En ningún caso tiene que extrapolarse al deporte de aquí. Estamos hablando de deporte que está regulado por el Consejo Superior de Deportes, ¿vale? Ligas profesionales. Buenas tardes. Turno para los compañeros que están conectados por videoconferencia. Santiago Manchado, del diario.es. No se te escucha.
No te escuchamos, Santiago. No. Yo no oigo, desde luego. No se te escucha, Santiago. Pasamos a otro compañero a ver si se puede solucionar. Álvaro Rubio, del diario Hoy, creo que había pedido la palabra. No te escuchamos, Santiago. Pues a ver si el problema va a ser nuestro. Santiago, no te hemos escuchado la pregunta, ¿vale? Le vamos a dar paso a Álvaro Rubio. Sí, sí. ¿Y a Laura tampoco se le oye? No. No se escucha. A ver si nos Un ayuda. momento, por favor. Un segundo, parece que tenemos un problema técnico, a ver si somos capaces de resolverlo, ¿no? El sistema también ha pasado. El sistema ha pasado también a nueva normalidad. Nos podéis mandar las preguntas si queréis por WhatsApp. Intentamos si queréis. A ver, Santiago, a ver si se te escucha ahora. Hola, ¿me escucháis? Sí. Ahora se escucha. Adelante. Pues hola, buenos días de nuevo. Mire, mi pregunta era en relación a, bueno, dice que se levantan las restricciones contempladas en el semáforo COVID. Yo entiendo que, por supuesto, se puede volver a consumir en barra, que se puede bailar en discotecas. Mi pregunta va por el uso de las mascarillas, porque no sé en qué momento pasa de ser una recomendación a ser una obligación. En el interior de los establecimientos, por ejemplo, o para bailar, ¿es una recomendación o una obligación, como en otras comunidades autónomas? La mascarilla. La instancia de seguridad también. Yo no sé si en el interior de un bar recomiendan, y por eso la recomendación es un 80% del aforo, o va a ser una obligación mantener esa distancia de seguridad. Y por último, respecto al uso de mascarillas en los colegios, cuando los menores hacen educación física, no sé si se va a cambiar o va a seguir siendo obligatorio este aspecto. Bueno, el uso de la mascarilla está regulado por ley. Poco tengo que decir en eso. Hay una ley estatal que regula el uso de las mascarillas. Por lo tanto, eso es obligatorio en aquellos supuestos en los que dice la ley que hay que usar la mascarilla, que son mayores de 6 años, obligatorio para todo interior y obligatorio en el exterior, siempre que creas que no se puede guardar la distancia de seguridad. Es que eso no cambia nada. Habría que derogar esa ley para ir a medidas restrictivas distintas. Me habla usted de las barras, creo que lo he comentado, ¿eh? Las barras están permitidas. ¿Esto significa que ahora, como podemos utilizar las barras, nos tiremos a las barras como si no hubiera un mañana y no guardemos las distancias de seguridad y cuando no estemos consumiendo no nos pongamos la mascarilla? No. No, porque me parece un gesto de irresponsabilidad. Y con respecto al baile social, mire usted, estamos hablando de la distancia de seguridad, que es obligatoria, estamos hablando del uso de la mascarilla, que es obligatorio en determinados supuestos, pues es aplicar el sentido común. Yo no creo que bailase con alguien que no conviviese sin ninguna medida de protección. Si me quiero proteger y quiero proteger a mi entorno. Y luego,
lo de la obligatoriedad o no obligatoriedad, lo he dejado bien claro desde el principio. Los aforos es lo que es recomendable. La legislación en materia de salud pública sí nos permite a las autoridades sanitarias exigir la regla de las 6M. Y a eso, en la fase de contención, es a lo que nos tenemos que acoger. Porque son medidas excepcionales que se ponen en marcha debido a una situación de pandemia. En relación con la pregunta que usted me hace, que me viene muy bien, no estamos diciendo, por si no hubiese quedado claro, no estamos diciendo que esto se hubiese acabado, que esto no se ha acabado, que aquí hay gente que sigue sufriendo en UCI y hay gente que sigue sufriendo la pérdida de gente y hay gente que sigue sufriendo enfermedad y hay una parte de la población que no está vacunada, que es la edad pediátrica. Entonces, yo lo que pido es que la sociedad sea madura y también pido que ustedes, igual que han hecho hasta ahora, me ayuden a concienciar a la sociedad de que esto no es ya ni que sea obligatorio ni no obligatorio, que la regla de las 6M es obligatoria por cuanto estamos habilitados por las leyes de salud pública. Es que lo interioricemos, que lo raro sea salir sin mascarilla, que lo raro sea no cumplir con la distancia de seguridad. Álvaro Rubio, del diario Hoy. Sí, yo tenía dos preguntas. Entiendo que las pistas de baile en discotecas quedan abiertas, ¿no? Y en cuanto a los conciertos, hasta ahora los conciertos eran sentados. No sé si va a poder volver a los conciertos de pie cumpliendo con las mascarillas, la distancia de seguridad, la regla de las 6M, pero conciertos de pie. Sí, se pueden hacer conciertos de pie cumpliendo con la regla de las 6M. Y las pistas de baile abren en las discotecas y también. las pistas de baile, pues igual, cumpliendo con la regla de las 6M. Es un baile raro, ya se lo digo yo, que tiene que ser un baile raro, pero, en fin, cada uno tiene sus gustos. ¿Hay alguna cuestión más? Juan Carlos Blasco, de Canal Extremadura Radio. Hola, buenos días, consejero. Creo que me escuchan, ¿no? Buenos días. Le preguntaba respecto a los opositores del turno de ascenso de enfermería que han denunciado pues, el constante retroceso y están teniendo sus pruebas, ¿no? Ya se han aplazado 2 veces, el lunes la última vez. No sé qué le podría decir a este colectivo que está preocupado por sus pruebas. Pues no me he enterado de nada, salvo que está hablando de unas oposiciones de enfermería, parece. No me he enterado de nada más. Los opositores del turno de ascenso de enfermería denuncian el constante retraso que están teniendo estas pruebas. Se lo han pasado 2 veces. ¿Qué le respondería a la incertidumbre que tiene este sector? La Junta de Extremadura emitirá su respuesta a través de una nota, si no me equivoco, pero decirle que hemos tenido distintas dificultades con los nombramientos de los tribunales y que eso ha hecho que se retrase en algunos momentos esas oposiciones. Le pedimos disculpas, evidentemente, a los opositores y facilitaremos todos los medios para que se pueda intentar acelerar todo a ese respecto. No obstante, ya digo, la Junta de Extremadura emitirá, no depende de la consejería mía, pero, en fin, como miembro del Gobierno contesto, evidentemente. ¿Alguna cuestión más? Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.